Mi nombre es Francisca Mancillas Mesa, formo equipo con mi compañero Mario Iván González Mateos, ambos del grupo 9161 de la carrera de licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México con sede en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. En esta actividad hablaremos sobre la psicología rusa. Dentro de la materia, la psicología científica y sus sistemas teóricos. Introducción. La Revolución Rusa de 1917 es considerada el punto de mayor influencia histórica y social del siglo XX y se considera el caldo de cultivo para sus intereses humanistas y científicos. Se considera este movimiento como marco del surgimiento de la psicología rusa, que nace junto a la Revolución marxista, opuesta al idealismo. Es importante destacar que la psicología entró en la mira de los ideólogos de la Revolución, forzada a sovietizarse y a fundamentarse en la ideología del marxismo, orientada en el materialismo dialéctico y en oposición con el idealismo. En esta actividad veremos a los principales representantes y sus principales contribuciones a la psicología. La psicología rusa o soviética se creó bajo una ideología materialista opuesta al idealismo, ya que se considera que la materia es lo primero y la idea solo se deriva de ella. Es dialéctica, es decir, se opone a la metafísica, pues la filosofía se define por sus esencias que no se pueden cambiar. La materia, al tener movimiento, sufre modificaciones cuantitativas, así como también presenta cambios cualitativos dentro de su estructura, formando seres con movimientos nuevos, haciendo de este pensamiento una psicología completamente diferente, comprometida con la filosofía y la sociedad. Personajes principales. Lev Semenovich Vygotsky elaboró una concepción histórico-cultural del desarrollo de la psicología, desarrollo de los complicados problemas de la conciencia, la actividad y la personalidad. Entre sus principales aportaciones en el ámbito de la educación encontramos la zona del desarrollo próximo. Desde otras posturas se espera que el niño se desarrolle biológicamente para poder aprender. Es decir, no se le puede enseñar a un niño de primaria, digamos por ejemplo, geometría analítica. Sin embargo, Vygotsky dice que un buen aprendizaje es solo aquel que precede al desarrollo. El andamiaje educativo, que se refiere al proceso de controlar los elementos de la tarea que están lejos de las capacidades del estudiante, de manera que pueda concentrarse en dominar los que puede captar con mayor rapidez. Y por último tenemos la enseñanza recíproca, que consiste en el diálogo del maestro con un pequeño grupo de alumnos. Sergei Leonidovich Rubinstein reevalúa toda la problemática de la psicología y las formas de su desarrollo. Para él, los fenómenos psíquicos no son un epifenómeno o resultado de la recepción pasiva de influencias externas que actúan mecánicamente, sino de la actividad del cerebro en respuesta a tales influencias. Rubinstein, partiendo de este principio del materialismo dialéctico, del determinismo de los fenómenos psíquicos, explica la persona y todas las actividades del sujeto y su desarrollo. Una de sus aportaciones principales fue formular el principio de la unidad de la conciencia, la cual determina que no solo la conciencia del hombre y su psíquica se conforma durante el proceso de actividad, sino que la propia conciencia regula esa actividad. Boris Mikhailovich Pavlov. Su concepto se basa en las ideas de Pavlov sobre las cualidades principales del sistema nervioso. Entre las aportaciones de Pavlov en los aspectos fisiológicos atiende a la fuerza de los procesos, la movilidad de los procesos nerviosos y por último el equilibrio de los procesos nerviosos y la fuerza de concentración. Entre los conceptos principales de la psicología rusa se encuentra el materialismo dialéctico, que es la ciencia que estudia las relaciones entre la conciencia y el mundo material objetivo, las leyes más generales del movimiento y desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del conocimiento. Marxismo, que es una doctrina que tiene sus bases en las teorías que desarrollaron los afamados Karl Marx y Friedrich
Engels. Idealismo, que es una familia de teorías filosóficas que afirman la primacía de las ideas o incluso su existencia independiente. Un sinónimo de ello es el inmaterialismo. Premisa. El individuo capta la relación estímulo-medio comprendiendo así los estímulos. Metodología empleada. La psicología marxista y leninista pretende explicar la génesis y el desarrollo por transformaciones dialécticas de los procesos psicológicos, y para ello trabaja con unidades con sentido propio, en todo el sentido de conexiones y relaciones en lo que realmente están, y sin acudir al proceso analítico que descompone tales unidades en partes. Vygotsky utilizó el experimento conocido como método de la doble estimulación para estudiar los conceptos y su formación. Este experimento consistía en presentar al sujeto 22 trozos de madera de color, forma, peso y tamaños variados. Los trozos de madera presentaban 5 colores diferentes, 5 formas diferentes, 2 alturas y 2 tamaños de la superficie horizontal. Las 22 piezas tenían en un costado oculto una palabra sin sentido. Cada palabra estaba asociada con 2 atributos en común. Según Vygotsky, el concepto se forma de una operación intelectual en la cual las funciones mentales elementales participan en una combinación específica, dirigida principalmente por el uso de la palabra para abstraer o sintetizar ciertos rasgos y posteriormente ser simbolizados por el sujeto. Vygotsky demostró que la existencia de asociaciones, aunque numerosas y fuertes, entre los símbolos verbales y los objetos, no es en sí misma suficiente para la formación de los conceptos. Experimento de Rubinstein. Rubinstein llamó la atención sobre el hecho de que la relación del docente con los alumnos y estudiantes, con el profesor que define la esencia de las situaciones de enseñanza, no son equivalentes. Sobre la base de todas las exposiciones anteriores, el científico hizo la siguiente conclusión. El profesor debe de tener cuidado de establecer la correcta relación con los estudiantes, si su objetivo es no solo la transferencia de conocimientos y habilidades, sino también la formación de la personalidad. Por otro lado, los experimentos de Teplov, de particular interés es el artículo escrito en 1926, La psicología como base de las técnicas de enmascaramiento. Boris pensó que era necesario buscar soluciones científicas a los problemas de enmascaramiento y por lo tanto comenzó a estudiar algunas de las leyes experimentales de la sensación y la percepción. Mi conclusión. En las lecturas estudiadas podemos percibir el empeño de Vygotsky, Rubinstein y Teplov por crear una nueva psicología. Fue más allá de todos los problemas políticos y sociales a los que se enfrentaron. Su firme ideología fue el pilar para lograr ese avance en la psicología objetiva. Sin embargo, estos grandes autores fueron quizás los más importantes en la representación de la psicología rusa, más es necesario hacer reconocimiento que hubo otros partidarios de esta doctrina que sin duda lograron realizar importantes aportaciones en este campo, como son Zeigarnik, Galperin, Luria, Leontiev, Zaporozhev, Asmolov, entre otros, cada uno con sus marcadas diferencias en su objeto de estudio. Aún así, ellos mantenían un criterio en común, el del psiquismo humano, que sin duda ha sido la aportación fundamental para la psicología rusa, la cual a través de los tiempos será la obra que dará nuevas perspectivas para el conocimiento psicológico. Conclusión personal. La obra de Vygotsky ha sido restituida por la psicología occidental. Para él, Marx era muy importante, lo que sorprendió a sus colegas, pues el pensamiento contemporáneo era más dividir entre burguesía y proletariado, mientras que el marxismo era una especie de intermedio.
distinto al pensamiento de su época. Sin embargo, no es necesario ser marxista para aceptar parte de su tesis. Sus reflexiones sobre la metáfora y la problemática científica de la psicología siguen mostrando una expresión similar. Esta experiencia Vygotsky junto con Luria y en parte Leontiev produjo su teoría histórico-cultural. El contexto de cómo se van a comportar los niños son determinados o contextualizada por los adultos que están junto a ellos. El niño va adquiriendo habilidades cognitivas primero que conciencia propia. La actividad inteligente del niño se da cuando puede procesar sus propias ideas. Cuando habla se considera ya dentro del selecto grupo de usuarios de la conciencia.